Hola, Sí, estaban en ahí. este tema, ¿se acuerdan? O lo que pasa de desfasado con lo otro grupo. Estábamos hablando de este tema, ¿se acuerdan, no? En la anterior clase. Sí, ingeniero, ahí Sí, estábamos. fue lo último que nos dijo. Compartiendo. Ya. ¿Se ve bien la imagen? Porque otro día no podía ver. Ya, entonces, desarrollaremos este tema, como ya anteriormente habíamos hablado, ¿no es cierto? Que un suelo tiene tres fases cuando está parcialmente saturado, la parte sólida, aire y agua. Y también habíamos hablado, ¿no es cierto?, los tipos de agua que se presentan, por ejemplo, en un suelo, donde tenemos en la partícula de arcilla principalmente, que es el agua higroscópica, que está internamente en la partícula misma. Después agua absorbida o adherida, que es de la plasticidad del suelo, que está en el entorno de la partícula. Y el agua capilar, que es que sube por los intersticios, ¿no? Por la trayectoria laberíntica que tiene el suelo, infinitos cilindros, digamos así, por donde asciende el agua, por la atracción justamente que hay de la partícula sólida con la partícula del agua, venciendo inclusive las fuerzas gravitatorias. Después tenemos el agua libre, que estaba se encontraba en la zona, ¿no es cierto?, de los espacios vacíos, y lo que también este problema se estudiaba durante la ley de la hidráulica. Y por último teníamos el agua de constitución, que es el total, o sea, la sumatoria de todas estas aguas que tenemos en un suelo, se llama agua de constitución. Bien, entonces, en un suelo, también hablamos en la anterior clase, me acuerdo, las tres fases del suelo que se describen, ¿no es cierto?, que son sólidos, forma partículas minerales por otras partículas, o ambas, incluyendo la capa absorbida. Líquida, parte líquida que llena parcial o totalmente los vacíos del suelo. Gaseosa, aire, o bien puede estar presente vapores sulfurosos, anhidro carbónico que llena o parcial o totalmente los vacíos que deja la fase sólida. También habíamos hablado, ¿no es cierto?, que era un suelo saturado. Se dice un suelo saturado cuando todos los vacíos están ocupados por agua. Por consiguiente, aquí la humedad es diferente de cero. El grado de saturación es 100%. Suelo seco se dice así cuando el suelo no contiene agua, excepto el agua higroscópica que está en forma interna de la misma partícula. Por eso estamos diciendo suelo seco, pero sin embargo existe una cierta cantidad de agua internamente en la partícula. Bien, entonces cuando el suelo está seco dijimos que el grado de saturación era 0%. La humedad también es igual a 0. El suelo sumergido es se considera cuando el suelo se encuentra debajo del nivel de agua. Bien, ahora lo que faltaba aquí era hablar de un suelo parcialmente saturado. Un suelo parcialmente saturado es cuando tiene los tres elementos. Tiene agua, aire y sólido. No está totalmente saturado, tampoco no está totalmente seco. En esas condiciones el suelo está parcialmente saturado. En un esquema acá de las relaciones volumétricas y gravimétricas de los suelos, podemos poner aquí el volumen del aire, el volumen del agua, el volumen de los sólidos. La suma de los tres nos da el volumen de la masa del suelo. A este lado tenemos peso. El peso del aire se considera 0. Y tenemos el peso del agua y el peso de los sólidos. El conjunto de estos es el peso de la masa del suelo. Bien, entonces, ahora la suma de los dos, el volumen del aire más el volumen del agua, es el volumen de vacíos. Entonces aquí tenemos unas ecuaciones, fíjense, aquí tenemos el peso de la masa, volumen, peso del aire, más el peso del agua, más el peso de los sólidos. Pero hace de que esto sea 0, y por tanto va a quedar peso del agua más el peso de los sólidos. Igualmente el volumen de la masa del suelo, volumen del aire, volumen del agua, volumen de los sólidos. Esto es para un suelo parcialmente saturado. Por tanto, decía que el volumen de vacíos va a ser igual al volumen del aire más volumen de agua. Es el volumen de vacíos. Bien, ahora tenemos
9 fórmulas básicas para que ustedes hagan la resolución de algunas fórmulas para hacer su formulario para poder resolver problemas de aplicación de los temas que estamos desarrollando. Entonces aquí le llamamos el gamma su m es igual al peso de la masa sobre el volumen de la masa. Entonces el peso específico de la masa del suelo también se lo conoce como peso específico aparente, o también se lo conoce como peso de la masa del suelo húmedo. Después peso unitario húmedo, también se conoce así. Entonces, por eso tienen varios nombres, pero es la misma ecuación. Entonces, en este caso, la humedad, el porcentaje de humedad es diferente. Bueno, entonces cuando estamos hablando del volumen de la masa del suelo, el volumen de la masa es igual al volumen del aire, más el volumen del agua, más el volumen de los sólidos. El peso de la masa es igual al peso de los sólidos más el peso del agua, porque el peso del aire es 0. Y aquí tenemos un peso específico de la fase sólida del suelo, que es llamado gamma su S. También se lo llama esto peso específico real. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Fíjense. Aquí tenemos el peso netamente de la parte sólida, pero aquí el volumen es absoluto. ¿Qué es volumen absoluto? No considera aire ni agua. Netamente es de la partícula sólida. Por eso decimos peso específico real o peso específico de la fase sólida del suelo. Entonces, este gamma su S siempre nos va a dar mayor a cualquiera de los gammas que calculemos. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta solamente el volumen neto de la partícula. Bien, entonces sería la ecuación 1, 2. La ecuación 3 sería el gamma su m. El gamma su m se conoce como peso específico de la masa del suelo o gravedad específica de la masa del suelo. Este es gamma su m. Es la relación del peso específico del suelo entre el peso específico del agua. Bueno, igual este es un valor adimensional. Entonces, generalmente el gamma del agua consideramos igual a 1, pero sin embargo en la realidad no es 1. Cuando el gamma del agua es igual a 1 es cuando es agua destilada a 4 grados centígrados de temperatura y además a nivel del mar. En esa condición vale 1. Ahora, si queremos diferenciar, le ponemos gamma W, peso específico del agua, entonces eso se llama agua de trabajo, que va a ser diferente de 1. Puede ser que sea 0.9999 o de repente 1.1, 1.12, así. Valores próximos a 1. Entonces, casi en todos los cálculos por razones de resolver fácilmente el problema, siempre estamos adoptando gamma de igual a 1 gramo por centímetro cúbico, que equivale a 1000 kilos por metro cúbico. ¿Bien? Ahora tendríamos el peso específico relativo de la fase sólida del suelo, o gravedad específica de los sólidos. Y viene a ser nada más que gamma su S sobre gamma del agua. Realmente es un valor adimensional. Pero si en estas fórmulas empezaríamos, fíjense, por ejemplo, el gamma su S es igual a ¿qué? Al peso de los sólidos sobre B su S, por gamma sub 0. Y de ahí podríamos ya calcular que sería el volumen de los sólidos, por ejemplo, si conociéramos eso es. En fin, se puede hacer combinación de fórmulas para entrar a otras fórmulas que nos permitan resolver el problema. Relaciones fundamentales. Estas relaciones fundamentales tenemos lo que también conocido como oquedad o índice de poros, o simplemente relación de vacíos.
La relación de vacío es la relación del volumen de vacío sobre el volumen de los sólidos. Entonces, el volumen de vacíos, generalmente, o sea, la relación de vacíos en un suelo normal, por ejemplo, en arenas muy compactas tenemos 0,25. En suelos que son más sueltos, como las arcillas, por ejemplo, altamente compresibles, que pueden deformarse por compresibilidad, entonces tenemos, por ejemplo, un 15. Pero en arcillas normales, este valor es aproximadamente de un valor de 1.5, 1.7 nada más. Bien, entonces, después tenemos la porosidad, que es la relación del volumen de vacío sobre el volumen de la masa, por 100. Entonces la porosidad no puede ser menos de 0, tampoco más de 100. Bueno, haciendo algunas sustituciones, ¿no es cierto?, de algunos valores de volumen vacío, el volumen de la masa del suelo, podemos también tener esta expresión, que si hacemos la operación nos va a dar lo mismo. Después tenemos el grado de saturación. El grado de saturación se expresa en porcentaje. Tenemos el volumen del agua sobre el volumen de vacíos, multiplicado por 100. Entonces el grado de saturación varía de así, no menos de 0, ni tampoco más de 100. ¿No? La otra expresión, ya lo conocen ustedes, es el porcentaje de humedad, que en realidad es el volumen de la masa del suelo menos el volumen, o si ustedes quieren llamar, el peso húmedo menos el peso seco, dividido entre el peso seco multiplicado por 100. Entonces, esta diferencia del peso húmedo menos el peso seco, que nos da el peso del agua. El peso del agua dividido entre el peso seco nos da, por 100, nos da el porcentaje de humedad. Bien. Entonces, ahora la humedad, igualmente, ¿no es cierto? Muchos creen que la humedad no puede sobrepasar al 100%. Sin embargo, ¿no es cierto? Algunas veces sí, como estamos haciendo que el peso de húmedo más el peso seco, si tiene muchos poros el suelo, puede tener mayor cantidad de agua. Si, por ejemplo, en este caso, en México, por ejemplo, ¿no es cierto? Perdón, en Japón han tenido 1.200 a 1.400% de arcillas. En México, entre 500 y 600% el porcentaje de humedad. Entonces, se puede sobrepasar al 100%. Después tendríamos grado de saturación del aire. El volumen del aire es el volumen de vacíos por 100. Igualmente el grado de saturación del aire varía solamente de 0 a 100. No menos de 0 ni más de 100. Con estas fórmulas que vienen aquí ya son derivados de esto. Haciendo algunas sustituciones con parámetros podemos llegar a esto. Y justamente la tarea de ustedes es llegar a estos valores partiendo de esto. Bueno, y después tenemos
Algunas fórmulas, hasta aquí en realidad las 9 fórmulas básicas son las que dan origen a otras fórmulas para resolver problemas. Entonces aquí vamos a resolver problemas, por ejemplo, ¿no es cierto? Considerando, por ejemplo, que el volumen de los sólidos es igual a 1, y tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que este valor es el nivel de humedad que sube ese programa del agua, etcétera. Entonces, poniendo valores sustituyendo esto, pueden llegar a obtener otras fórmulas. Entonces, como en este caso, por ejemplo, la porosidad es 1 más E sobre E. Bien, igual a E, perdón. Entonces, bueno, entonces aquí vienen las diferentes combinaciones que ustedes van a hacer para hacer su formulario. Y lo que quería mostrarles es lo siguiente. Bien. Bueno, aquí estamos hablando de densidad seca, fíjense. Eso hablamos de densidad de la masa del suelo o peso unitario húmedo. Esto también se llama densidad seca o también se llama peso unitario seco o peso específico seco. Entonces, esta fórmula es la más usual en la práctica de pavimentación. En realidad, gamma de que no es más que la relación del peso seco sobre un volumen aparente. Entonces, el volumen de la masa viene a ser el volumen del aire más el volumen del agua más el volumen de los sólidos. Entonces, por razones, digamos, de cálculo, podemos también hacer por esta fórmula y combinando este valor con este valor vamos a obtener otras fórmulas. Sucesivamente, vamos a tener varias fórmulas para poder calcular partiendo de las 9 fórmulas básicas que le digo. Y eso justamente es la tarea para que ustedes hagan su formulario y obtener varias fórmulas para poder hacer problemas. Bueno, aquí también estamos hablando del peso específico saturado. Fíjense, el saturado no es más que el peso de los sólidos más el peso del agua dividido entre el volumen el volumen de la masa del suelo. Bueno, aquí, partiendo de esto podemos tener otras fórmulas, como ven aquí. Y esto es combinar justamente las 9 fórmulas básicas que di anteriormente. Después vemos que aquí es importante hablar de suelos sumergidos. Los suelos sumergidos son aquellos suelos que están debajo del nivel freático. Aquí tenemos el peso específico relativo de los sólidos sumergidos. Y la gamma su S' es G su S menos 1. Ahora, el peso específico relativo de la masa del suelo es igual a gamma su M', es gamma su M menos 1. Ahora, el peso específico de los sólidos sumergidos, digamos, su S', es su S' por gamma del agua o gamma su S menos gamma del agua. En fin, entonces, podemos determinar también, todas estas fórmulas vienen justamente de las combinaciones que estamos haciendo de las 9 fórmulas básicas que di anteriormente. Bueno, aquí vamos a ver cómo se determina en laboratorio el peso específico de la masa del suelo. Fíjense que es simple, vamos a calcular esto. Gamma su M es igual al peso de la masa sobre el volumen de la masa. Primero pesamos la muestra moldeándolo en cubo, o bien haciendo un corte si es una muestra inalterada, y tenemos el peso de la masa del suelo. Luego determinamos el volumen de la masa del suelo
mediante el uso del mercurio. Entonces este mercurio, esta muestra, la muestra se sumerge en mercurio, está lleno de un recipiente, y el volumen desplazado va a ser igual al volumen de la masa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No es cierto? Si yo tengo un recipiente lleno con mercurio y lo sumerjo en un cuerpo, voy a desplazar un mercurio. Ese mercurio desplazado dividido entre el peso específico del mercurio, que voy a tener el volumen del mercurio desplazado, que eso va a ser igual al volumen de la masa. En eso consiste. Entonces, conociendo el volumen de la masa y el peso del suelo, fácil calcular aquí, ya aplicamos la fórmula. Peso de la masa sobre el volumen de la masa. Ya está. Es un ensayo de laboratorio. Ahora, también podemos determinar la relación de vacíos en el laboratorio. Relación de vacío es B sub S, perdón, CB sub B sobre B sub S. Entonces aquí tenemos B sub S es igual, fíjense que estamos usando G sub S por gamma del agua, que es el valor de gravedad específica que está en función del gamma, de gamma sub S sobre los B sub S. Entonces este G sub S, de ahí estamos despejando B sub S. Entonces tenemos que el volumen de vacío es igual al volumen de la masa menos B sub S. Entonces, empezando los valores que tenemos aquí, fíjense, vamos a llegar a esto. Pues tenemos esto haciendo operaciones, pero B sub S es igual que anteriormente ya habíamos tenido aquí, peso seco sobre gamma elevado por G sub S. Reemplazando ese valor, vamos a tener este valor. Gamma sub S, que es el volumen de la masa, ¿no es cierto?, que hemos sumergido en el mercurio, y gamma del agua es 1, y G sub S también es un ensayo que lo vamos a hacer en laboratorio, menos 1, perdón, es sobre el peso de los sólidos, peso del suelo seco, menos 1. Eso nos da directamente de la relación de vacíos. Entonces esto es, si ustedes se dan cuenta, aquí es medir simplemente peso y volumen. Con eso calculamos estos valores. Ahora, la determinación en laboratorio de grado de saturación del suelo. Eso también es simple. Porque ya tenemos secando una muestra, pesando el peso húmedo, secando la muestra y ya obtenemos la humedad. Y eso es un ensayo de laboratorio. E es igual a este valor. Pues determinamos, ¿no es cierto?, directamente el grado de saturación en el laboratorio. Y así entonces, haciendo otras fórmulas combinadas, van a seguir determinando otras ecuaciones, los cuales lo van a escribir en una hojita y para que lo tengan para su examen. Es conveniente que ustedes repasen lo que ya está demostrado aquí, solamente que se saltó algunos pasos matemáticos, y eso es lo que tienen que simplemente acomodar, poner en orden, hacer paso a paso, y van a obtener diferentes fórmulas. Esa es la tarea que tienen hacer ustedes. Y luego, los resultados que dan, van a poner en una hoja, y eso va a ser su formulario, con la nomenclatura que estamos empleando. Entonces, lo que quiero ahora igualmente, este peso específico de la masa del suelo o densidad seca, fíjense, es bastante útil en la práctica, porque justamente esta ecuación manejamos para el control, para hacer la compactación y controlar la compactación también. Es esto. Gamma D, el peso seco sobre el volumen aparente. Haciendo combinaciones llegamos a tener varios. Fíjense aquí otra fórmula, en anterior otra fórmula, sucesivamente, ¿no? No es más que combinar, la ecuación inicial es esta. La relación del peso
de los sólidos sobre el volumen aparente. ¿Por qué estamos tomando en cuenta justamente el peso seco? En un suelo, el peso seco no varía, es constante. Por eso, en las humedades también se toma en cuenta el peso seco. En la densidad seca también se toma en cuenta el peso seco. ¿Por qué? Porque el peso seco es constante en un suelo, no varía. Lo que varía es el volumen. El volumen puede ser en volumen aparente, como en este caso, decimos aparente porque tiene los tres elementos, aire, agua y sólido. En cambio, este es un dato fijo, el peso seco. Por eso siempre relacionamos las humedades al peso seco y, por ejemplo, cuando utilizamos el Speedy, el Speedy es un equipo que utiliza carbonato de calcio, se pone en un frasco, se cierra el frasco, se coloca el suelo y una pequeña bolilla de metal, se tapa herméticamente y se sacude el suelo con la bola. Entonces, como está herméticamente cerrado y además el carbonato de calcio, que es carburo molido en una palabra, reacciona químicamente, ¿no es cierto? Y produce una presión. Esa presión ya está captado por el manómetro que tiene el equipo. Entonces han hecho una escala, pero eso está directamente definido para una humedad, pero referido al peso húmedo. Entonces lo que hay después, los mismos autores dan una tabla para convertir el peso que le da, perdón, la humedad que le da el Speedy, que está referido al peso húmedo, entonces mediante una tabla se hace la conversión. Ya los fabricantes le den el valor de conversión, entonces el peso húmedo lo convertimos la humedad referido al peso húmedo, lo convertimos a la humedad referido al peso seco. Eso es lo que vale. Entonces el aparato le va a dar un valor de la humedad, pero referido al peso húmedo, no al peso seco. Bien, entonces eso es lo que interesaba saber acá y luego van a hacer las fórmulas ustedes, paso a paso, y me lo van a presentar como un práctico independiente. Y su formulario también háganlo y también me lo apuntan con el práctico que les estoy dando. Eso sería en cuanto a las fórmulas que estaba viendo. Entonces me lo van a complementar estos los formularios, ¿cierto? De las 9 fórmulas básicas que le di, más las otras fórmulas que están. Ahora, si pueden ampliar más, mejor. Y hacen su formulario. Y ahora vamos a ver los agregados del suelo. ¿Qué es la estructura del suelo? La estructura del suelo es la disposición que adoptan las partículas sólidas para formar la masa del suelo y las leyes que rigen su organización. Por ejemplo, ¿qué significa eso? No es lo mismo que en su formación, digamos, ¿cierto? En la estructuración del suelo están rigiendo las leyes. Uno que puede ser la ley gravitatoria y otro, o sea, la ley gravitatoria está dentro del movimiento browniano, perdón, newtoniano, y otras para suelos finos que están dentro de otro tipo de movimiento que se llama movimiento browniano.
Entonces, son dos cosas. Por eso las partículas finas no se precipitan inmediatamente al fondo del agua, digamos, ¿cierto? O cuando hay una polvareda, también está mucho tiempo en el aire, tampoco se precipitan inmediatamente. ¿Por qué? Porque justamente los dos están en un movimiento diferente. Los suelos granulares, si tiramos arriba de arena, por ejemplo, inmediatamente cae al suelo. En cambio, si echamos arcilla en polvo, bueno, no va a caer en el momento, ¿verdad? Sino se va a quedar latente en el aire. Y después, lógicamente, irá cayendo poco a poco. En el agua ocurre lo mismo. El agua recepciona las partículas, pero no se precipita inmediatamente al fondo, sino tiene que haber un proceso justamente de acción de la parte eléctrica, ¿no es cierto?, para formar flóculos y luego formar su estructura molecular para formar un cierto tipo de suelo con características diferentes. Entonces eso se llama estructuración. Y lógicamente que esta estructuración o la estructura de un suelo va a variar composición química y también eso mismo va a hacer que varíe las propiedades físico y químicas que tenga ese suelo. No todos tienen el mismo comportamiento. Bien, entonces, por eso las partículas más pequeñas, como la arcilla y limos, por tener partículas más pequeñas, los mecanismos de estructuración son muy complejos. En esta actividad intervienen las leyes de la electricidad y la sedimentación, es lo que les decía. No obedecen directamente a la ley gravitatoria, como en el caso de los suelos granulares. Bien. Ahora hablamos de compacidad. La compacidad se refiere, dice, al acomodo alcanzado por las partículas del suelo, dejando más o menos vacíos entre ellas. En un suelo muy compacto, las partes sólidas que constituyen tienen un alto grado de acomodo. O sea, este acomodo también va a depender ya justamente de su distribución granulométrica. Si el suelo tiene un suelo bien graduado, entonces va a llevar a acomodarse mejor. Y por tanto, su compacidad va a ser más alta. Si un suelo no hace eso, entonces si tiene todas las mismas partículas, entonces el suelo no se va a poder compactar fácilmente. Bien, entonces, ahora, dependiendo, digamos, del tipo de estructura, entonces, y las leyes que les rigen, entonces los suelos se pueden comportar en diferentes, digamos, formaciones del suelo que dependen justamente aquí de la gravedad. Tiene una estructura simple, que están unas sobre de otras. Bien, entonces también se puede medir en este tipo de suelos, ¿no es cierto? En este caso son suelos granulares que están formados así. Se puede medir la compacidad de un estrato. Y Terzaghi introduce una relación empírica con tres condiciones de compacidad. Entonces, esta compacidad relativa viene a ser relación de vacíos máximo. Es cuando va a estar la relación de vacíos máximo, cuando el material está suelto. Menos la relación de vacíos natural. Eso cuando está en el sitio tal como está con una cierta densidad. Bueno, y aquí igualmente viene la relación de vacíos máximo menos y mínimo. Entonces, la relación de vacíos mínimo es cuando el suelo está compactado. Cuando las partículas se acomodaron y aumentaron su densidad. Entonces eso me va a dar la compacidad relativa. Y todo esto multiplicado por 100 me va a dar un porcentaje. Bien. Bien.
Bueno, la compacidad relativa, fíjense, estamos midiendo, es decir, E máximo menos E natural, menos E máximo menos E mínimo. Este mismo valor podemos determinar en función del gamma D. El gamma D máximo, el gamma D mínimo, etc. Entonces, justamente esto va a ser una tarea para ustedes. Esta misma expresión me van a encontrar en función del gamma D, en diferentes condiciones. Uno cuando está bien compactado, otro cuando está natural y otro cuando está totalmente suelto. Y van a llegar a calcular lo mismo, pero con otros valores, que en realidad va a ser en función de las densidades. Y la tarea que ustedes van a hacer van a complementar esto. Entonces eso van a tener su formulario para que cuando resolvamos problemas, yo les voy a pedir la fórmula para que podamos calcular. Bueno, el tipo de estructuras que adoptan las partículas dependiendo de la partícula y su composición química son las siguientes. Una es la estructura simple. La estructura simple es aquella producida por forma típica para cada clase de suelo solamente de grano grueso, gravas y arenas limpias. Esto no, aquí solamente para este tipo de estructura está actuando netamente solamente la gravedad. Entonces es la más simple que hay. Por eso lo llaman estructura simple. Que las partículas están uno sobre de otro, solamente basados, ¿no es cierto?, en lo que dice la... O sea, están unos sobre de otros de forma pues, simple. ¿Por qué? Porque actúa la gravedad de forma este tipo de estructuras, no actúa otras fuerzas. Ahora tenemos la estructura panaroide. Esta estructura ya justamente ocurre ya en suelos mucho más finos, con partículas comprendidas, menores a 0.02 milímetros. Entonces, esta estructura se debe, ¿no es cierto?, de que ya la sedimentación y actuó otras fuerzas para conformar un cierto tipo de estructura y se adhieren entre ellas formando una estructura del tipo panaloide, como panal de miel. Después también se puede formar estructuras floculentas, cuando los granos de sedimentación llegan al fondo formando nuevos panales, dando llegar a estructuras similares a una cadena de bóvedas huecas extraordinariamente esparcidas. Esta estructura se conoce como estructura floculenta. Las partículas tienen que ser menores a 0.002 milímetros. Entonces, dice, fíjense aquí, son los coloides los cuales pueden permanecer en suspensión indefinidamente debido al movimiento browniano. Esto está regido justamente, ¿no es cierto? Este escapa a la ley gravitatoria del movimiento browniano. Por eso hay que hablar del movimiento newtoniano y el movimiento browniano. Entonces, las mismas nos rigen dentro de la ley gravitatoria. Entonces, esto escapa a la ley gravitatoria. Por eso es que una partícula puede estar mucho tiempo en suspensión en el agua o en el aire. Bien. Después tenemos la estructura compuesta. Este tipo de estructura en la naturaleza se ve muy poco. En estado puro, cualquiera de las estructuras anteriormente señaladas, dice, lo normal es encontrar un estado compuesto los mismos, es decir, en la realidad se sedimentan partículas de todo tamaño. O sea, por eso lo estamos llamando estructura compuesta. De diferentes tipos de estructuras en forma conjunta totalmente distorsionada en esa estructura. No hay una ley fija que diga panel de miel, castillo de naipes, etc. Es totalmente variable esta estructura.
Luego tenemos, por ejemplo, la estructura Castillo de Naipes, ¿no? Entonces, es una estructura procurada se forma debido principalmente a la forma laminar de las partículas sólidas de cristales de arcilla muy semejante a un naipe. En algunas arcillas como la caolinita, illita, monzonita, muestra que el espesor a lo largo del ancho de las partículas varían de 1/100 para monzonitas y 1/10 para caolinitas. O sea, es decir, son partículas tan planas, ¿no es cierto? Y bien finitas. Por eso es que forman una característica muy especial. Fíjense, por ejemplo, la monzonita tiene una actividad mayor a 1. Entonces son muy activos. La forma y la composición química que tienen estos suelos va a hacer que varíen justamente sus características físico y mecánicas. Entonces, estos compuestos arcillosos también tienen su uso industrial, que va a depender justamente de su composición química también. Luego tenemos la estructura dispersa, como esta. Entonces aquí modernamente se piensa que la presión osmótica es la que determina la forma de la estructura existente de un suelo arcilloso. Estas presiones tienden a separar uniformemente las partículas. Hay también una fuerza, ¿no es cierto?, que estas placas de arcilla, lógicamente que estamos viendo aquí, estos son grandes, gigantes, pero en la naturaleza estos hay que verlo con microscopio, no lo vamos a ver a simple vista. Entonces tenemos este tipo de estructuras, ¿no es cierto?, que tiende a levantar y que se mantenga dos cuerpos de esta forma. Entonces lo que está internamente, ¿no es cierto?, está actuando, ¿no es cierto?, dos placas de arcilla y forman esta disposición. Y aquí justamente hay la presión osmótica. Las presiones osmóticas tienen una intensidad inversamente proporcional a la distancia entre dos partículas. Actualmente se admite que este tipo de estructura es la más estable en todas las estudiadas anteriormente. Entonces, por la presión osmótica, estas placas de arcilla se disponen de esta forma. Las presiones osmóticas, bueno, todas las presiones osmóticas las presiones osmóticas tienen una intensidad inversamente proporcional a la distancia entre dos partículas. Actualmente se admite que este tipo de estructuras es la más estable. Entonces, esta es la presión osmótica, ¿no?, que está formando justamente que las placas de arcilla se mantengan así como en forma paralela, debido a la presión osmótica. Bueno, finalmente tenemos el efecto de succión. La succión de un suelo es la presión capilar mediante la cual el agua es retenida en sus poros o vacíos. Esa es la succión. La succión no es una acción de absorber agua mediante una bombilla, no es eso. Desde el punto de vista mecánico, la succión de un suelo es la presión capilar mediante la cual el agua es retenida en sus poros o vacíos. Cuando un suelo no está sometido a fuerzas externas, y si el suelo se halla sometido a fuerzas externas, la presión capilar se denomina presión negativa de poros. La succión del suelo, la succión del suelo es medida en centímetros de carga hidráulica, siendo un valor muy alto en suelos secos. La escala
para las presiones de succión se conocen como escala PPF. Así 10 centímetros de agua equivalen a PF igual a 1 y 1000 centímetros a FP3, que es aproximadamente igual a una atmósfera. En realidad es una presión que está medida en estas unidades. Eso sería el efecto de succión. Bien. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? Pues, ¿preguntan o alguna observación? Ahora, la parte de toda la estructura de un suelo pueden ampliar el libro de Juárez Vadillo, tomo 1, y de Joseph Bowles. En Bowles está en la parte, el libro se llama Propiedades Geofísicas de los Suelos, está en español, de Joseph Bowles. También está en detalle lo que estamos hablando de aquí, de la estructuración del suelo. No todas las arcillas actúan de la forma ni por más que tengan el mismo tamaño de partículas, va a depender de su composición química también. Por eso las arcillas tienen fines industriales, pero para diferentes tipos de industrias. No todos son los mismos, aunque sean arcillas. Bien. Bueno, no sé si el auxiliar se envió ya o sea, de los dos temas, el cuestionario. Ahora. Hola, ¿me escuchan? ¿Se los envió el auxiliar? Sí, ingeniero, lo envió al Sí, grupo. envió. Ya. Entonces vayan haciendo los temas, por ejemplo, van a separar, por ejemplo, ya cuestionario, tema 1, tema 2.